A grabar. Como siempre, un gusto compartir, un placer compartir con ustedes cada una de las clases. En esta ocasión tenemos ciencias naturales. Estémonos ubicando en la página 15 de su texto. En el literal 2.5 dice estructura y función celular. Vamos a darle lectura. Antes voy a compartir la pantalla para indicarles una imagen. ¿Qué podemos ver nosotros en esa imagen? Como siempre, de inicio tenemos una imagen que nos conduce, que nos lleva a elaborar el título de nuestra asignatura. ¿Qué podemos decir de esa imagen? ¿Qué ven ustedes ahí? Un hoyo me parece a mí, no sé. Una célula. ¿Cierto? La célula y su Como células, núcleo, muy bien. núcleos. Sí, el núcleo de la célula. Vamos en esta clase a centrar nuestra atención en la membrana que ya habíamos mencionado, en el citoplasma y en el núcleo, ¿no? Hemos ido mermando los orgánulos. ¿Recuerdan qué eran los orgánulos? ¿Qué eran los orgánulos? Alguien para refrescar la memoria. ¿Recuerdan? ¿A qué se refería a los orgánulos? De la célula. A ver, alguien que se acuerde. ¿Qué eran los órganos de la célula? ¿Cuáles son? ¿O qué son? ¿O qué es? ¿Qué ha sido los órganos? Son, ¿qué nos dice Carmencita? Son las partes que conforman la célula, ¿no es cierto? La célula es la unidad básica de la vida. Es una célula viva que puede existir por sí sola, porque tiene todas sus funciones, todos sus órganos. Entonces, hoy vamos a dirigir el estudio hacia la membrana, hacia el citoplasma y el núcleo. ¿Qué cantidad o porción de la célula ocupa el citoplasma? A ver, alguien se acuerde. Es fácil de identificar. No es un elemento mínimo, pequeñito. ¿Qué parte ocupará? Desde nuestro concepto. A ver, ¿alguien? Micras, no son. ¿Qué parte? La mitad. A la mitad de nuestro país yo le escuché, le entendí de qué tamaño son. El tamaño ya va de acuerdo al tipo de órgano, lo que lo conforma. O sea, en relación a una célula, ustedes saben que la célula es microscópica. Usted no le puede ver a una célula con la vista natural. Tenemos que valernos de un microscopio. Pero como nos han mostrado a través del microscopio, lo que vemos aquí son células microscópicas. Claro, sería bonito pues que eso existiera. Nos salimos a la calle, al patio y encontramos una célula. Encontramos, sí, pero no lo podemos ver. Sí. Lo que vemos en la imagen es agrandada, ¿cierto? Es visto a través de un microscopio. Yo les decía, ya que hemos estudiado la célula, ¿qué parte ocupa el citoplasma? ¿O en dónde lo ubicamos? ¿En qué parte? A ver, usted aquí está queriendo decirnos, ¿qué parte ocupa? ¿Será el 20%? ¿El 30%? Según nuestro conocimiento, ya sé que los datos científicos existen, ¿no? Un 20. Lo que ustedes han visto en una célula. Un 20%. ¿En dónde lo ubicamos? ¿En qué parte? En los huesos. Perdón, no sé, alce un poquito de volumen de su audio. En los huesos. Sí, las células de las huesos también están formadas por células. Todo nuestro cuerpo tiene células. Sí,
por eso. Lo único que yo digo en la célula, ¿qué cantidad ocupa el citoplasma? Nada más. Bueno, para no redundar mucho. Un 20%. Puede ser. Entonces, verá, la mayor cantidad, todos sus orgánulos u organelos o partes de la célula están en el citoplasma. Vamos a retroceder un poquito, vamos a mostrar a la célula que está en la clase anterior. Ya, ¿sí ven? Aquí está la célula. Aquí tenemos el retículo endoplasmático rugoso. Luego tenemos el poro nuclear. A ver, no vamos al núcleo, ¿no? El aparato de Golgi. Tenemos las mitocondrias. Ya, ¿qué más? Retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso están en el citoplasma. Todo lo que ustedes ven de color rosado sería sería el citoplasma, ¿cierto? Todo lo que ven de rosado es citoplasma. Entonces eso quería que identifiquen qué cantidad de la célula está el citoplasma. Está en toda la célula. Es el líquido en donde reposan los demás orgánulos. La mitocondria. Orgánulo. ¿Qué más tenemos? Las mitocondrias. No podemos decir que la membrana está fuera. Irán identificando, la membrana está afuera, membrana plasmática está afuera, le envuelve al citoplasma, ¿sí ven? Y dentro del citoplasma están los orgánulos. Y en el centro tenemos, ¿a qué tenemos en el centro de la célula? La membrana nuclear. El núcleo. El núcleo. El núcleo tiene a su vez la membrana. Compañerito de apagando su audio. Compañero de la clase. Cierre su audio, por favor. Ya, gracias. Bueno, en el núcleo tenemos el poro nuclear, el nucleolo, que luego vamos a ver para qué sirve ese nucleolo, qué es lo que tenemos ahí, y la membrana nuclear, o sea, la que le cubre al núcleo, ¿cierto? Ya. Para recordar. Entonces, ahora sí podemos decir qué cantidad de citoplasma tiene la célula. La mayor parte. La mayor parte en donde reposan todos los orgánulos, ¿cierto? Y la membrana la que cubre a toda la célula. Correcto. Vamos entonces, avancemos un poquito. Ya, entonces ahora sí podemos ya identificar aquí la célula y su núcleo principalmente. Las funciones del núcleo, ¿cuáles serán? En su texto, vamos leyendo en su texto porque a lo mejor dicen eso no está en el texto. Vamos leyendo lo que está en su texto. Bueno, el Edgar no ha pedido, entonces pongo cilantro. Estructura y función celular. 11:30. No se escucha, por favor. Tengan la bondad de cerrar el micrófono, compañeras o compañeros de la clase. Vamos a ver desde aquí, ¿ya? ¿En qué página? La página es la 15. Estructura, función celular. Ya, licenciado. Ya, ahora sí. Ayúdenme con la lectura, estructura y función celular. Hemos visto que la vida se organiza en la célula. Los procesos que se efectúan en su interior son del resultado de las funciones coordinadas de las partes y orgánulos que la conforman. Ya, muy bien. Ustedes ya aquí vamos a entender. Cada uno de los orgánulos o organelos, ¿no es cierto?, tiene su función individual. Cada una de ellas tiene su trabajo, su actividad. Eso que nos dice. Continúa, por favor, en el literal A. Membrana celular y pared celular. La membrana es una envoltura semipermeable
y elástica que tiene poros. Se construye por una tricapa de líquidos, proteínas y lípidos. Las grasas o lípidos son aislantes entre el medio externo e interno. Las proteínas se unen en las moléculas del medio externo para absorberlas al interior. Está bien. Además, permiten la unión de células entre sí. Ya. Ahí tienen ustedes la imagen. Yo también tengo una imagen de la membrana para observar los pasos. Ya dice que es un poro, ¿no es cierto? Son poros. O sea, si vemos en nuestra mano también son poros, ¿no es cierto? Usted se lava las manos después de un instante y ya se le seca, se pasa. Entonces, igual nos está indicando acá. Acá tenemos también, en su texto también tienen ustedes una imagen en donde les está señalando los pasos Para que vaya cogiendo de diferentes elementos, ¿no? Acá, por acá pasan las vitaminas, pasan todos los elementos que requiere la célula. Sí. Entonces, tiene una pared, ya que nos dice membrana celular y pared celular, lo que nos está diciendo. ¿Cuáles son las funciones de esta membrana? Vamos a ver las funciones de la membrana. Un compañero que participe. A ver, Ángel, participe usted con la lectura de las dos funciones de la membrana. Ya. Dos funciones de la membrana son envolver, proteger, dar forma a la célula. Es la puerta de entrada y salida de sustancias mediante permeabilidad selectiva, de la cual permite que ciertos gases y nutrientes entre nutrientes y los desechos salgan. En cambio, la pared celular es exclusiva de células vegetales y bacterias. Está compuesta por un carbohidrato llamado celulosa que rodea la membrana y forma una estructura rígida. Su función es proteger y dar soporte a la célula. Muchas gracias. La primera, vamos a ver, nos corresponde a nosotros, hablemos ya completamente. La membrana, entonces, ¿qué hace? Protege, permite el paso para la entrada y para la salida. Entrada de los nutrientes y salida de los desechos tóxicos. Esa es la función que tiene la membrana. Es la puerta de entrada y salida de la sustancia, nos dice muy bien. ¿Y qué dice la siguiente? En las paredes celulares de los vegetales. ¿Cuál es el elemento el elemento presente en los vegetales? ¿Cómo se llama? Carbohidrato. Llamado Bacteria. celulosa, exactamente. El carbohidrato llamado celulosa. Si ustedes cogen una hojita, que tiene por ahí una hojita, la primera parte, esa es la membrana, ¿cierto? En esa membrana encontramos todos los elementos que estamos citando aquí. Como lo dice, lo protege a la célula, ¿no es cierto? Continuemos. Literal B. ¿Qué nos habla sobre el citoplasma? Ya vamos entrando un poquito ya adentro de la célula. Estamos en el citoplasma, lo que les indiqué, lo que era de color rosado. Ya. Ayúdenos, Patricia, por favor, con la lectura. El citoplasma. Ya. Está formado de un material algo viscoso y acuoso que ocupa la zona entre la membrana y el núcleo. Al ser acuoso es perfecto para que se den las reacciones químicas. Los nutrientes se hacen utilizables para construir las partes celulares. Allí se libera energía y se exportan compuestos. Gracias. Bueno, ha sido un líquido viscoso, acuoso. Eso es lo que es el citoplasma, ¿cierto? En donde se realizan las funciones de la misma
de la misma célula. Aquí podemos recordar un poquito lo que decíamos sobre, a ver, una clase anterior. ¿Qué se hablaba? ¿Cuál era la que producía energía primero? ¿Recuerdan? El metabolismo, ¿cierto? Por favor, micrófono. Ya. Recuerdan ustedes el metabolismo. Entonces, esto es la acción del metabolismo. Producir energía para poder realizar la actividad, para que realice la actividad. Entre paréntesis, ¿no es cierto? Vamos a ver la actividad del núcleo, que es lo que es la parte central. A ver, una lectura de un estudiante. Citamos. No nos demoremos, porque el tiempo siempre se hace corto. La clase es bastante amplia. Dice, es Darwin, a ver, Darwin. A ver, ahí va. El literal C. Ya. Es una estructura esférica, densa y visible. Está separado del citoplasma por la nuclear. Siga nomás, siga. Toda la célula tiene al menos un núcleo, excepto los glóbulos rojos de sangre. El núcleo guarda la formación hereditaria en los cromosomas, los cuales determinan los rasgos característicos del organismo y controlan la actividad celular. Ya, hasta ahí nomás, gracias. Mírense en dónde ha estado los caracteres hereditarios para que usted, yo y todos tengamos lo que tenemos en nuestro físico. ¿Cierto? Seamos de cabello negro, seamos de cabellos blancos, pintados, sucos, etcétera, etcétera. Seamos talla alta, talla baja, bueno, no sé qué más. Si alguien se puede describir cómo es. Alguien que se describa ya, por favor. Diga su talla, su peso, su color. A ver, Nelly, usted nos va a decir ya. Ya perdí el examen de peso y talla. Diga. Pero bueno, soy mestiza, de pelo negro, ojos café oscuros. Podría ser talla mediana. Mi talla. Ya. Muy bien, entonces, esas características están en dónde? ¿En dónde has sabido estar? En los cromosomas. Sí, en el núcleo, en donde están los cromosomas, El núcleo. ¿cierto? Ya hablamos la clase anterior un poquito sobre, ¿no es cierto? ¿Sobre qué se habló? A ver, estaba relacionado con no era la creación, ¿qué era? A ver, ¿cómo se llamaba? Alguien, ¿qué nos dice Giovanna? Así como usted también estuvo en la clase anterior. Para que haya un nuevo ser, ¿se acuerda qué era Para que haya un nuevo ser, se hacía un ADN. Se formaba un ADN de las dos personas. Exactamente, la unión de dos. De dos personas. Cierto, dos seres. Y ¿qué pasa? Llegaron. Ya se acordaron, la relación sexual y asexual. De eso se habló la clase anterior. ¿Se acuerdan? No sé, creo que les han dado haciendo los deberes a ustedes. Ya no se acuerdan. Bueno, eso fue la clase en el que nos lleva un poquito allá. Entonces, estamos viendo el núcleo en donde están, ¿no es cierto? En donde están los caracteres hereditarios y la continuidad de la especie. Sí, eso está en el núcleo.
Avancemos entonces un poquito más. Dice, dentro del núcleo está, dentro del núcleo está el nucleolo, como ustedes verán ahí en la célula. Es un corpúsculo redondo que posee una molécula llamada ARN, o sea, ácido ribonucleico. Puede haber uno o varios nucleolos que participan en la formación de los ribosomas. Bueno, como ven, la función de la célula tiene una amplia actividad. Avancemos un poquito más a la siguiente página. Dice, los organelos, estructuras individualizadas con funciones específicas. A ver, vamos a ver. Es un refuerzo sobre el mismo tema, no estamos saliéndonos del tema. Yo les tenía un poquito para ampliar aquí. Dice, las funciones del núcleo son, ¿no? Ustedes ya leyeron en su texto, pero vamos a ampliar un poquito. Dice, contener, guardar los cromosomas, ¿no? Eso es lo que hace la función del núcleo. Guardar los cromosomas que transportan la información genética, sobre todo durante procesos de reproducción, como la mitosis. También vimos que era la mitosis, la división, ¿no es cierto?, de las células. También organizan los genes en cromosomas específicos, lo cual permite la división celular y facilita la labor de transcripción de su contenido. Otra función, permite el transporte de las moléculas entre el núcleo y el citoplasma de manera selectiva, de acuerdo al tamaño de las mismas. Otra función del núcleo, produce el ARN mensajero a partir de la matriz del ADN, el cual transporta las secuencias genéticas, citoplasma y sirve de matriz para la síntesis de las proteínas que se llevan a cabo dentro de la célula. También produce ribosomas indispensables para crear el ARN. ¿Qué significa ARN? A ver, ¿alguien ya se grabó? Ácido disóxido ribonucleico. ¿Y el ADN? Ácido nucleico, ¿no es cierto? Ácido disóxido nucleico, nada que es ribonucleico. En clases posteriores hemos de ir hablando sobre este elemento. Vamos con su texto. A ver, ¿alguien que va a ir con la lectura? Que eso era un refuerzo nada más. Acuérdense que nos acabe el tiempo. Cristian, a ver, Cristian. 2.6, los organelos. Darwin. Diga. La lectura, por favor. Ahí va. Si está con el Los texto, órganos. ya siga nomás, siga, sí está. Licenciado, Sigue, continúe. disculpe, estoy un poco... Está mal con el internet. A ver, otra persona. ¿Te puedo ayudar yo, profe? Ya, gracias. Los organelos, estructuras individualizadas con funciones específicas. ¿Mitocondrias también, profe? Sí, todo. Siga nomás, continúa, por favor. Mitocondrias tienen forma de bastoncitos alargados, tienen una membrana rugosa interna que emite pliegueses para tener mayor superficie de contacto. En el interior hay enzimas oxidativas. Ya. Las mitocondrias son las centrales energéticas, pues sus enzimas oxidativas queman los alimentos para recuperar la energía que contiene este proceso. Se denomina respiración celular. Ya, muy bien. ¿Qué función tienen los cilios y flagelos? Continúa usted misma. Cilios y flagelos. Los cilios son
vellosidades en la superficie celular. Los flagelos son largas y solo se encuentran en organismos unicelulares. La función de ambos es la locomoción. Ya, muy bien. Gracias. Los ribosomas son esféricos y están presentes en todas las células. Participan en la síntesis de proteínas. Veamos en la imagen, nos da un resumen de la idea de lo que nos está diciendo. Ahí tenemos en la imagen la anatomía de la célula animal. Esto ahí podemos ver en dónde se ubican cada uno de los elementos que estamos mencionando. Luego tenemos el retículo endoplasmático. Vamos a ver en dónde está eso. En la célula está de color verde, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Sí. Ya, ahí es el rugoso. Este es el rugoso. Es una red de conductos que se distribuyen por toda la célula y transportan sustancias. Presentan dos aspectos. Uno, el retículo rugoso, por contener ribosomas, sintetiza, almacena y transporta las proteínas. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas. Allí se sintetizan las grasas para las membranas. Luego tenemos el aparato de Golgi. Ubíquenle en la célula. ¿Dónde están? ¿Ya vieron qué color es? ¿Qué color está el aparato? Color rojizo, medio tomate. Algo así. Eso, medio naranjadito, ¿no es cierto? Medio beige. Un tomate con un beige está. Pues ahí tenemos el aparato de Golgi. ¿Qué función tiene el aparato de Golgi? Léalo usted mismo, por favor. Léalo, léalo. Sí, léalo nomás. Presente en células animales y vegetales, no en hongos, bacterias ni algas. Es una estructura constituida por sacos aplanados, funciones acumular y eliminar productos de secreción al exterior, participar en la síntesis de membranas y paredes celulares. Muy bien. Luego tenemos las vacuolas. Vamos a ubicar las vacuolas. ¿En dónde están? Está escrito. Sí, eso es lo que te dije, de lo que te mandé de los chanchos. Ya. No está en el Ya vamos a ver. ¿Qué dice? Son sacos membranosos presentes en células animales y vegetales. En las vegetales almacenan esencias, tanimos, pigmentos, sales, azúcares, aceites, ácidos. En las células animales tienen funciones digestivas. Además, permiten el intercambio acuoso y gaseoso entre las células y el medio e intervienen en el crecimiento de las células vegetales. A ver, penúltimo, los plastidios. ¿Qué son los plastidios, Blanquita? Ayúdame, por favor, usted con la lectura. Plastidios. Ya. Intervienen en la producción y almacenamiento de compuestos químicos. Uno de sus tipos son los cloroplastos, que contienen clorofila, pigmento con el cual se hace la fotosíntesis. Ya, la fotosíntesis, sí, así lo vamos a ver, fotosíntesis. No le he puesto la tilde. Ortografía. Sí, bueno, sí, eso. hasta aquí vamos a dejar la clase. Ustedes complementan la lectura. Asimismo, allá en la siguiente página, ustedes verán una evaluación formativa, dice. No es una evaluación que va a estar en el modo, sino más bien es una tarea de ustedes que lo van a realizar y lo van a sacar una fotito y envían. Bueno, adicional a esto, puedo mandarles alguna actividad. ¿Sí? Vamos a este momento a interrumpir para tomar la asistencia para ver cuántos han llegado más. Vamos a pausar la grabación. Gracias por la respuesta a la asistencia. Y también gracias por su participación. Hasta aquí la clase. Estaré enviando la actividad en su grupo. Que tengan una maravillosa semana. Gracias, y éxito de sus estudios. No, Edwin, tú ya sí estaba, no me dejaba activar el micrófono. No me dejaba activar el micrófono, profe.